Muy buenos días, estimados oyentes. Muy bienvenidos esta mañana al programa Respuestas Vitales. Respuestas Vitales se puede escuchar cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. En el programa Respuestas Vitales hablamos de las preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de mi vida? Y muchas preguntas más. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Respuestas Vitales. Esta mañana hablan el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos de la Fundación William Carey. Muy bienvenidos. Bien, amados, gracias le damos a Dios por este maravilloso tiempo, que Dios Todopoderoso nos bendiga. Estamos aquí una vez más en Respuestas Vitales junto al pastor Peter y a su servidor. Vamos a tratar un tema muy importante, un tema que quizás no es considerado o tiene muchas ideas en cada cabeza del ser humano. El tema es acerca del aborto. ¿Qué es el aborto? Pastor, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es el aborto? El aborto, ¿qué puedo decir? El aborto simplemente, hablando de la parte médica, es terminar un embarazo, ¿sí? Eso es lo más fácil y con toda la humanidad está de acuerdo con esa descripción. Exacto. Y el aborto es algo, pero que termina por intervenir en un ser humano, ¿no? Termina el embarazo. Y entonces, deliberadamente terminar un embarazo en una mujer. Eso es la situación. Bueno, ese tema es muy delicado en nuestra época. Porque en muchos países hoy en día los gobiernos hicieron mandamientos para legalizar el aborto. Sí. Y entonces nosotros tenemos que pensar en eso también para formarnos una opinión basada en la Biblia. ¿Cómo pensamos o debemos pensar en eso? O ¿qué piensa Dios en esa situación? Exacto. También es muy importante. Exacto, pastor. Algo que tenemos que considerar realmente, pastor, ¿qué es la vida? Sí. Porque tenemos que tomar en cuenta qué es la vida. Sí. Sí. ¿Qué es la vida? ¿Cómo empieza la vida? Porque a veces tomamos demasiado a la ligera estas situaciones y como dicen, no, pues quedé embarazada y bueno, voy a quitar esa vida. Pero no. Pensemos primero, ¿qué es la vida? Ya. La vida es algo creado por Dios. Amén. Eso es lo más importante y básicamente ya la respuesta a todas las preguntas, porque en otro estudio también hemos hablado de eso, que los hijos que Dios nos da son dados por Dios. Amén. Y entonces eso significa que los hijos nuestros no son nuestros, sino son de Dios. ¿Sí? Y que Dios nos presta a nuestros hijos un tiempo para cuidarlos bien. Amén. Porque en los movimientos hoy en día, movimientos feministas, podemos ver mucho que las mujeres dicen, lo que crece en mí, yo puedo decidir sobre esto. Exacto. ¿Sí? Y eso ya es una mentira. Porque lo que crece en la mujer no es de la mujer, es de Dios. Amén. Entonces, cada vida que empieza a existir es algo creado por Dios. Amén. Entonces, deseado por Dios también. Y por eso es muy importante saber eso, que nosotros podemos pensar como seres humanos en nuestra arrogancia, que nosotros tenemos la autoridad de decidir sobre vida y muerte, pero simplemente no es así. Dios es el autor de la vida. Amén. ¿Sí? Y entonces, si terminamos una vida, lo hacemos en contra de la voluntad de Dios, no importa la situación. Exacto, porque vemos que Dios en su amor y en su misericordia ha creado el ser humano con el propósito de que se multiplique.
Desde el momento de los inicios del Génesis ha creado la pareja, tanto Adán y Eva, para que se multipliquen. No es para que eliminen a sus hijos, sino que dice multiplíquese, que se reproduzcan, para que procreen, para que se extiendan en toda la tierra. Sí. Entonces, uno de los más deseos de Dios es que de formar a la familia y que los niños sean una bendición para ellos. Pero los niños dados por Dios. Sí, Dios nos ha dado, como usted lo ha dicho, a nuestros hijos una bendición hermosa, pero con el propósito de instruirlos, con el propósito de que ellos tengan la vida que nosotros tenemos. No somos nosotros quienes para quitarle la vida a un niño, ni a ningún ser humano. Bueno, el problema es que el movimiento, por ejemplo, el movimiento feminista que habla mucho de eso, dice, ¿cuándo empieza la vida? ¿Sí? Entonces van a discutir sobre este tema y dice, hay personas que dicen, un niño es un niño al momento que nace. Y otros dicen, no, los científicos dicen que más o menos a las 24 semanas, porque por 24 semanas más o menos, el niño puede ser nacido y puede vivir con un poco de ayuda. Y antes de 24 semanas no lo puede. Y entonces lo van a decidir así. Por ejemplo, en mi país, Holanda, el gobierno dice un aborto se puede hacer hasta 24 semanas porque antes de eso no tiene chance de vida, que hoy en día no es cierto porque ya conocemos casos en que el niño nace antes de 24 semanas y está vivo. Pero la palabra de Dios nos habla otra cosa, nos habla claramente que al momento que empieza la vida, desde el momento, el embrión, ahí ya es vida. Amén. Ya es vida, porque eso también ya sabemos que en unas pocas semanas ya se puede ver alguna forma en que se puede reconocer a un ser humano, ¿sí? Y entonces, eso no son cosas con que podemos jugar. Exacto. Muchas veces, pastor, también vemos la ciencia está avanzada, igual el pensamiento, ideas del ser humano también, pero nunca tomamos en cuenta realmente si Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Nunca le prestamos atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra, en recurrir a ella y ver si que Dios estará de acuerdo con esta práctica que yo quiero hacerme. Dios está de acuerdo de que atente contra la vida de un inocente, de un niño, de un bebé que necesita vivir como nosotros hemos vivido, de respirar como nosotros lo estamos haciendo. Nunca nos preguntamos y escudriñamos la Escritura para ver qué es lo que Dios dice. Sí, por ejemplo, hay dos versículos hermosos en Salmo 139 en que podemos ver claramente que Dios desde el principio del crecimiento de un ser humano ya está ahí. Y es el Salmo 139, versículo 13 y 16 lo dice, porque tú formaste. Y entonces, desde el principio, ¿no? Formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y entonces ya puede ver que cada niño es una creación de Dios. Amén. ¿Sí? Y entonces no importa cómo fue la relación o cómo empezó esa vida, no importa. Estamos hablando sobre el niño, sobre la niña que crece en el vientre de su madre. Y de ahí habla Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Entonces cada niño es una creación única de nuestro Padre Celestial. Y entonces eso ya es un argumento suficiente para no terminarlo. Amén. Y el versículo 16 lo dice, mi embrión vieron sus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. ¿Sí? Formando la vida completamente a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hay personas, pastor, en este caso mujeres, a veces dicen, bueno, yo fui violada y quedé embarazada. Sí. Y atentan contra la vida de ese niño, echándole la culpa al bebé. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Vamos a extenderlo un poco más. Porque hay que saber una mentira que está pasando por todo el mundo, porque ese tema no es solo se tratan aquí en Ecuador, sino en todos los países del mundo. Y
Lamentablemente en mi país, Holanda, fue creo el primer país que aceptó el aborto por los médicos para hacerlo legalmente. ¿Y qué era el argumento para hacerlo, para aceptarlo o para legalizarlo? El argumento era, y eso es así también en todos los países que lo aceptan, cuando hay una mujer violada y sale embarazada, ella tiene que tener el derecho de terminar ese embarazo. Y entonces cuando un país no tiene legalizado el aborto, viene el movimiento feminista y ellos empiezan a discutir usando ese argumento. Siempre dice primero, una mujer violada tiene que tener el derecho de terminar, en caso que sea la embarazada, de terminar el embarazo. Y entonces, a cierto punto, especialmente cuando el gobierno no tiene la palabra de Dios como autoridad principal, van a escuchar eso. Exacto. Y eso ya puede ver en Ecuador también, que cada vez surge de nuevo esa discusión sobre ese tema. Para que las mujeres van a tener ese derecho. Así hablan ellos. Pero siempre puede ver, y eso puede estudiar tranquilamente en la historia de otros países que ya tiene el aborto legalizado ya por un tiempo, puede ver que eso solo es la puerta para abrir. Es la forma de abrir la puerta. Porque después de eso, también mujeres que están en una situación económicamente mal, también van a tener la posibilidad, y después ciertos años lo van a dar libre y van a decir cada uno que desea, no importa la razón de terminar el embarazo, lo puede hacer. Por ejemplo, en mi país fue aceptado el aborto ya hace muchos años, al inicio solamente para esas mujeres violadas que tenían la posibilidad de terminar el embarazo, y ahora es libre completo. Y entonces cada uno que quiere terminar el embarazo lo puede hacer, sin razón médica, sin argumento. Y entonces, ¿qué pasa con una mujer violada que sale embarazada? Eso es un tema complicado. Y lo entiendo perfectamente. Es un tema muy, muy, muy complicado. Y primeramente pensamos en la mujer, ¿no? Exacto. Porque es algo bien difícil. Algo bien difícil y doloroso a la vez. Sí. Pero también tenemos que pensar en la criatura. Así es. Y eso olvidan muchas personas. Exacto. Y entonces la criatura no tiene la culpa de toda la situación. El pequeño niño o niña que crece en el vientre de esta mujer no tiene la culpa de esa situación. Exacto. Y entonces, y él también tiene el derecho de vivir. Amén. ¿Sí? Y entonces, lo que pasa es que mujeres en esos tipos de situaciones, yo creo que las autoridades y también iglesias cristianas son llamados para hacer algo en ese sentido. Cuando hay mujeres violadas que salen embarazadas, ellos necesitan personas alrededor de ellos que lo ayudan, que lo dan cariño, que lo ayudan a estar en pie en el embarazo. Y si hay realmente un problema que el niño no puede crecer con la madre, para que otras personas lo cogen y van a adoptarlo. Sí, hay otras opciones. Siempre hay otras opciones, y los gobiernos y las iglesias tienen que ayudar mucho en esos tipos de casos. Eso es bueno, importante saber, pastor, porque lo que se toma demasiado rápido, dejándose llevar por la situación de la gravedad y todo, es que coger y abortar, lo más fácil, lo más práctico. Pero como usted lo acaba de mencionar, debe del gobierno y a través de las iglesias trabajar en equipo para poder ayudar a esas personas que han sido abusadas sexualmente, que han sido violadas, para que ese bebé que llevan en su vientre pueda nacer, pueda desarrollarse, pueda crecer, ya que no es culpable de nada. Sí. Entonces, y un caso ya que no lo quisiera, no matarlo, no quitarle la vida, pudiera darlo en adopción,
si no lo quiere tener. Porque, mire, algo importante que dice un mandamiento en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el verso 13, dice la palabra de Dios, no matarás. ¿Qué quiere decir la palabra matarás? Es asesinar. Sí, terminar una vida. Exactamente. Es lo que se está cometiendo con la vida de ese inocente. Matándolo, terminando la vida de él, asesinando a esa criatura. Quiera o no quiera, se convierte en asesino. Sí. Ya, entonces, de la misma forma que estamos nosotros viviendo y respirando, esa criatura también merece esa vida. Sí. Y estamos hablando de un problema, muchas personas no lo saben eso, que tiene un tamaño que no podemos imaginar. Amén. Si tomamos el número de los abortos en el mundo entero, eso sería entonces la causa primera de muerte. Entonces, en nuestro mundo mueren más personas, por ejemplo, mueren más personas por el aborto que por cualquier enfermedad o por cualquier forma de violencia o algo así. Exacto. Y entonces eso es algo, entonces así somos nosotros como seres humanos, hermano. Nosotros somos los asesinos que asesinan a los niños. Exacto. Más que nunca. Estamos hablando de millones y millones de niños cada año que son matados legalmente en el vientre de su madre. Exacto. Y más que todo, pastor, también vemos por esta mala decisión, vemos lo que repercute en ellos. Muchas veces hay madres que están embarazadas por una violación y al momento que acuden a esas clínicas clandestinas para hacerse el aborto, quedan afectadas grandemente. Claro. Ellas. Muy peligroso. Es muy peligroso, tanto en su salud como psicológicamente. Sí, también. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia ha puesto en nuestra mente la conciencia. Sí. Y ella hasta que le acusa de la maldad que ha hecho. Sí. Por lo tanto, y aparte de eso, pastor, madres que han perdido hasta su propia vida por hacerse ese aborto. No medimos la consecuencia. Sí. Como seres humanos echamos la culpa a personas muchas veces inocentes, en este caso a la criatura, al bebé. Sí. Está bien, fue violada, fue abusada, pero no somos quienes para destruir la vida de un pequeño. Sí. Sí. La vida nos ha dado Dios y Dios es el que termina. Sí, y entonces en ese caso no soluciona el problema, sino hace peor la situación. Claro. Sí, y creo que, bueno, tal vez hay una persona escuchando en este momento que dice, bueno, yo cometí el error. Exacto. De hacer un aborto y puede ser, porque yo conozco también muchos casos en que mujeres por toda su vida tiene el sentimiento de culpa sobre esa decisión que tomaron una vez. Y es muy importante también decir que Dios también puede perdonar esos pecados. Amén. Sí, pero que es muy importante que buscamos el perdón a los pies de Jesús. Sí. Exactamente, sí, a todas esas personas que nos están escuchando, jóvenes o madres de familia que realmente han sido abusadas sexualmente y han quedado embarazadas, pueden acudir a estas organizaciones como iglesia, sí, para que puedan, a estos centros de salud, para que puedan ser ayudadas. Si un caso no quieren tener al bebé, no destruir la vida de su bebé, no eliminar la vida de un pequeño que quiere ver la luz del día. No, al contrario, que ese niño nazca, que ese niño crezca, se forme para hacer la voluntad de Dios, más que todo. Y si hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, acabando con la vida de esta criatura, de este bebé, podemos arrepentirnos. Dios nos da ese regalo maravilloso de ¿qué? De arrepentirnos de corazón, de que reconozcamos que le hemos fallado a Dios, que hemos hecho lo malo por ignorancia, pero podemos venir a los pies de Cristo
podemos buscar el perdón de Dios para que Él pueda perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Dios abre sus brazos para que cada uno de nosotros vayamos ante su presencia, humillados y reconociendo de que hemos hecho lo malo ante Él. Sí. Sí, siempre hay la posibilidad de regresar. Siempre hay la posibilidad. Siempre hay un Dios que está con sus brazos abiertos para recibir a cualquier pecador que quiera arrepentirse y empezar de nuevo. Eso es lo hermoso por los pecados más graves que hay. Amén. Sí. Y yo quiero usar también ese momento para despertar a todos nosotros un poco. Mira, en el mundo están pasando muchas cosas y a veces países usan la economía para obligar a otros países para tener leyes más liberales. En ese caso quiero advertir, por ejemplo, a la sociedad para eso. Sabemos que Ecuador, por ejemplo, en muchos casos usa dinero del FMI para sostener o para aumentar su propia economía. Exacto. Pero el FMI también tiene su programa de poner leyes liberales en un país. Sabemos que una de las condiciones por muchos préstamos que pone el FMI es que el gobierno hace su esfuerzo para legalizar el aborto en su país. Eso tranquilamente puede verificar porque esos documentos son públicos. Lo puede ver que en las condiciones de FMI está que un gobierno trabaja en legalizar el aborto. Sí, entonces tenemos que ser conscientes de eso, que vivimos en un tiempo en que Satanás y la maldad está tratando de influenciar todas las cosas y cambiar nuestra mente para que nosotros no vamos a pensar que algo que crece en una mujer es una vida, sino solo que resulta algún momento en una vida. Pero así no habla la palabra de Dios. Entonces, también a nivel nacional necesitamos arrepentimiento para que Dios no nos deje. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amigos y amigas oyentes, sí a la vida y no al aborto. Amén. Recordemos que Dios es el dueño de la vida, Dios la da y Dios la quitará. Sí. Pero no nosotros haciendo daño a personas inocentes. Y si tú luchas con esta cosa, por ejemplo, si tiene una situación muy complicada de su embarazo, o si el embarazo es un resultado de la violación y está dudando en tomar una decisión sobre la vida de su niño o niña que crece en el vientre de ti, no dudes en contactar a la Fundación William Carey del Proyecto Monte de los Olivos para hablar sobre esta situación. Siempre hay una alternativa. Amén. Que Dios Todopoderoso nos bendiga. Gracias a Dios por este tiempo. Cualquier duda puede comunicarnos aquí a esta fundación William Carey. No sé si puede darnos el número telefónico, de pronto alguien esté interesado. Sí, después de eso va a escuchar el número telefónico y el correo electrónico a lo que puede contactar. Amén. Que Dios nos bendiga. Hasta otro próximo video. Bendiciones. Amén.
Gracias por habernos escuchado esta mañana en el programa Respuestas Vitales, cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema en este programa? ¿Alguna pregunta? Contáctenos por teléfono número 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búsquenos en Spotify, Respuestas Vitales. Si tiene algún problema personal en que necesitas un consejo, contáctanos también o visita la oficina de consejería en el proyecto Monte de los Olivos, Vía Buena Fe, por la entrada a la Ciudad del Norte. ¿Quiere crecer en el conocimiento de la palabra? Te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 de la noche. Siempre serás bienvenido. Gracias por escuchar Respuestas Vitales. Que Dios te bendiga.